Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de los chismes más candentes y las revelaciones más jugosas del mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, te damos la más cordial bienvenida. No olvides suscribirte, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ti. Te aseguramos que te vas a enganchar y querrás ser parte de esta gran comunidad. Hoy, nos sumergiremos en un tema que ha sacudido las redes sociales como un terremoto y que involucra a dos de las figuras más queridas y ahora, al parecer, más polémicas del panorama televisivo internacional. Hablamos, como ya sabrás por el título, de Kerem y Hande, dos nombres que resonaron con fuerza en nuestros corazones gracias a sus interpretaciones en aquella serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, noche tras noche, capítulo tras capítulo. Pero, ¿qué está pasando ahora que el romance de ficción, ese que creímos que se había trasladado a la realidad, parece estar navegando en aguas turbulentas con un giro que nadie esperaba? La verdad es que la situación es tan confusa como fascinante. Asterisco, 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 asterisco. Todo comenzó, como ya muchos de ustedes saben, con el final de esa serie que nos enamoró y nos hizo suspirar. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero, ardiendo con comentarios de fans que no podían creer que el romance que veíamos en la pantalla, entre sus personajes favoritos, también florecía fuera de las cámaras. Fotos filtradas, miradas cómplices captadas en eventos, gestos que parecían confirmarlo todo, como si estuviéramos viendo un guión de una segunda temporada pero en la vida real. La ilusión estaba en su punto máximo. Parecía que estábamos viviendo un sueño colectivo, una fantasía que se hacía realidad. Sin embargo, de un tiempo para acá, de manera casi imperceptible al principio, algo ha cambiado. La euforia ha dado paso a la incertidumbre, al desconcierto y, sobre todo, al silencio. Un silencio ensordecedor que, para muchos de nosotros, habla más que 1000 palabras cuidadosamente escogidas. Un silencio que, en su elocuencia muda, nos cuenta una historia que no quisiéramos creer. Asterisco, 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 asterisco. El cruce de críticas no se ha hecho esperar, y ha escalado rápidamente en intensidad y volumen. Algunos acusan a ambos, Kerem y Hande, de alimentar las expectativas de los fans con guiños y actitudes que se interpretaron como una confirmación, para luego dejarlos en la estacada, sin dar explicaciones y dejándolos sumidos en una incertidumbre que duele. Otros argumentan, con igual vehemencia, que ambos tienen todo el derecho a mantener su vida privada lejos del escrutinio público, que son personas antes que personajes y que merecen respeto y comprensión. Y es ahí, en ese limbo entre lo que nos gustaría saber, esa verdad que anhelamos conocer, y lo que realmente está sucediendo, esa realidad que se nos resiste, donde reside la controversia, la verdadera carnada de la polémica. La línea entre el personaje y la persona se difumina, y los sentimientos de todos se ven afectados. Asterisco, asterisco, contexto, el auge del ship y sus consecuencias, una mirada más profunda, asterisco, asterisco. Para entender mejor esta intrincada situación, es fundamental que recordemos el fenómeno cultural de los ships en el mundo del entretenimiento, una tendencia que ha ganado terreno en los últimos años, especialmente con el auge de las redes sociales y las plataformas de streaming. Cuando una pareja en la ficción, ya sea en una serie, una película o incluso un libro, tiene una química arrolladora, una conexión que traspasa la pantalla y nos hace creer en el amor, los fans, con justa razón, se ilusionan con la posibilidad de que ese romance también se materialice en la vida real. Es como si ese amor que vemos en la ficción fuera tan poderoso que no pudiera contenerse dentro de la trama y se extendiera al mundo real, contagiando a todos con su magia. En el caso de Kerem y Hande, la intensidad de su conexión en pantalla, esa química innegable que nos hacía suspirar en cada escena, generó una ola de esperanza y un seguimiento masivo, sin precedentes. Cada interacción, cada mirada, cada gesto que se compartían en las redes sociales, eran analizados con lupa, como si fueran pistas de un gran rompecabezas que todos queríamos armar. Los foros de discusión y las redes sociales se inundaban de teorías, algunas más descabelladas que otras, y cada nuevo detalle alimentaba aún más la llama de la esperanza. La frontera entre la ficción y la realidad se difuminaba, y los fans se sentían parte de una historia de amor que trascendía la pantalla. La expectativa era altísima, y las emociones a flor de piel. El problema es que esa presión puede ser abrumadora, insoportable incluso, para los involucrados. Imaginen por un instante lo que debe ser estar bajo el microscopio constante de millones de personas en todo el mundo, con cada uno de tus movimientos siendo analizado y juzgado.
Imaginen tener a millones de personas esperando una confirmación o una negación de una relación que tal vez, solo tal vez, ni siquiera exista o que quizás esté en una etapa incipiente. Esa sensación de vigilancia constante, de no tener privacidad ni un respiro, puede afectar seriamente la dinámica entre dos personas, especialmente si son figuras públicas como Kerem y Hande, que ya de por sí tienen una vida expuesta. La presión externa puede desestabilizar cualquier relación, por más sólida que parezca. Y esto es algo que no debemos olvidar. Asterisco 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 asterisco. En el pasado, tanto Kerem como Hande han sido bastante reservados con respecto a su vida personal, incluso antes del auge de este shit. Han dejado claro en múltiples ocasiones que valoran su privacidad y que prefieren que se les reconozca, ante todo, por su trabajo, por su talento y por la dedicación que le ponen a cada uno de sus proyectos. Han insistido en que son profesionales antes que nada y que desean ser evaluados por su desempeño actoral. Sin embargo, su carisma innegable y la intensidad de la química que proyectaron juntos en la pantalla hicieron que la línea entre su vida laboral y personal se volviera cada vez más borrosa, casi invisible, para muchos de sus seguidores. La realidad es que la percepción del público a veces puede distorsionar la realidad, y en el caso de Kerem y Hande, la percepción de un romance inminente fue tan fuerte que se convirtió casi en una verdad irrefutable para muchos. Ahora, este silencio que se ha instalado entre ambos, un silencio que resuena como un eco en el vacío, ha generado una avalancha de teorías, algunas más descabelladas que otras, pero todas con el mismo objetivo, tratar de descifrar el misterio que envuelve a esta pareja. Algunos especulan sobre una posible ruptura, una separación dolorosa que ha dejado cicatrices emocionales. Otros hablan de un distanciamiento temporal, un tiempo de reflexión para reevaluar la situación. Y algunos, los más audaces y conspirativos, incluso se aventuran a decir que todo ha sido una estrategia de marketing, un montaje para mantener la atención de los medios y el público. La verdad es que, por el momento, la única certeza es la falta de comunicación oficial, la ausencia de cualquier declaración que aclare lo que está pasando. La falta de información genera incertidumbre, y la incertidumbre, a su vez, alimenta la especulación y los rumores. Asterisco 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 asterisco. Pero, ¿por qué este silencio es tan criticado? ¿Por qué genera tanta controversia? La respuesta es simple: el corazón de los fans, esos que les han dado su apoyo incondicional, se siente herido, traicionado. Muchos se sienten defraudados, desilusionados al ver cómo esa llama que parecía tan real, ese amor que creían que había traspasado la pantalla, ahora se apaga sin explicación, como una vela que se consume en la oscuridad. Se sienten abandonados, como si les hubieran quitado la alfombra de debajo de los pies, sin darles una razón válida. Es como si les hubieran prometido un final feliz, y ahora se encontraran con un final abierto, sin respuestas ni certezas. El problema no es que Kerem y Hande tengan o no una relación romántica, esa es su decisión y nadie tiene derecho a meterse en ello. El problema, lo que genera realmente la controversia, es la falta de empatía, la aparente indiferencia hacia aquellos que les han dado su apoyo incondicional, que han creído en ellos y les han brindado su cariño. Es la sensación de ser abandonados sin una explicación, sin un cierre, sin una señal de que su cariño y su apoyo significaron algo. Es la incertidumbre que genera este silencio ensordecedor, un silencio que grita más fuerte que 1000 palabras. La falta de comunicación genera ansiedad y frustración en aquellos que se sienten involucrados emocionalmente en esta historia. Asterisco 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 asterisco. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, esa es la incógnita que nos carcome por dentro. Lo cierto es que solo el tiempo dirá, el tiempo que es el mejor juez y el que siempre pone todo en su lugar. Es posible que Kerem y Hande decidan romper el silencio y dar explicaciones, aclarar la situación y compartir con sus fans lo que realmente está pasando en sus vidas. O, tal vez, prefieran seguir guardando silencio y mantenernos en vilo, dejándonos con la intriga y la incertidumbre. Pero, lo que sí es evidente, lo que nadie puede negar, es que esta situación ha generado un debate importante sobre la responsabilidad que tienen las figuras públicas con sus fans, con aquellos que les han dado su apoyo y cariño de manera incondicional. También ha puesto sobre la mesa la delgada línea que separa la privacidad y la exposición mediática, la delgada cuerda en la que caminan aquellos que han elegido vivir bajo el escrutinio público. Este caso nos recuerda lo importante que es ser empáticos, ponernos en el lugar del otro y no dar por sentadas ciertas cosas, por más evidentes que nos parezcan.
Nos enseña que detrás de cada personaje famoso, detrás de cada imagen pública, hay seres humanos con emociones y sentimientos que merecen ser respetados, considerados. Nos recuerda que la fama no es sinónimo de perfección, y que los famosos también tienen derecho a cometer errores, a tener momentos de debilidad y a tomar decisiones que tal vez no comprendamos. Este caso también nos hace reflexionar sobre el poder de la ilusión y la decepción en las redes sociales, y cómo estos sentimientos pueden influir en nuestra percepción de la realidad. Asterisco, 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 asterisco. Y ahora, queremos saber tu opinión. Queremos escuchar tu voz. ¿Crees que Kerem y Ande deben romper el silencio y dar una explicación a sus fans? ¿O consideras que tienen todo el derecho a mantener su vida privada en secreto y a no dar explicaciones a nadie? ¿Qué crees que está pasando realmente entre ellos? Queremos saber qué piensas, queremos conocer tu perspectiva. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Asterisco, 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 asterisco. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este vídeo, si te ha resultado interesante y entretenido, no olvides darle un buen like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros chismecitos, ninguna de nuestras revelaciones y ninguna de nuestras investigaciones. Tu apoyo es muy importante para nosotros, es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ti. No olvides dejar tu comentario y decirnos qué piensas de todo este lío. Asterisco, 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 asterisco. Muchísimas gracias por vernos y por formar parte de esta gran comunidad. Nos encanta tenerte aquí y nos emociona saber que compartes nuestra pasión por el mundo del espectáculo y los secretos que se esconden detrás de cada historia. No dudes en dejar tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas sobre todo este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Y no olviden, el chisme es nuestro motor y la verdad, nuestro objetivo. Adiós.